Hermanos, buenos días. Estamos 3 de noviembre del 2020. La lectura bíblica que el día de hoy quiero compartir contigo está en Efesios 2, del 1 al 7. Nuestra naturaleza es el título del devocional. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versos 1 y 2. La Biblia describe al hombre natural, es decir, en su condición tal como vino al mundo, como alguien que está muerto delante de Dios, por lo que le es necesario experimentar la salvación que solamente se provee en Jesucristo. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, con todo lo que necesitaba para vivir en este mundo en una relación personal con Él. Génesis 1:26. Fue puesto en el paraíso y por un tiempo del cual no conocemos su duración, vivió en apertura para con su Creador hasta que decidió usar su libertad para desobedecerle. Aquel día el hombre cometió pecado contra Dios y como resultado murió, y junto con él toda la raza humana sufrió las consecuencias, de forma que las siguientes generaciones heredaron una naturaleza inclinada hacia el pecado. El apóstol Pablo nos dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 5:12. Dios, desde entonces, echaría al hombre de su presencia, acto que expresa el sentido literal de la palabra muerte, esto es, estar separado de la presencia de Dios. Desde aquel momento, nada ha podido ayudar al hombre a evitar su tragedia, ni siquiera apelando a la religión. Esto fue constatado por el mismo Jesús en una de sus conversaciones con un experto en la ley judía. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo el religioso. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Juan 3:36. Podemos darnos cuenta por las palabras del Señor que el hombre en su estado natural no puede hacer absolutamente nada para alcanzar su propia salvación. Nicodemo entendería esta verdad más adelante, llegando así a convertirse en uno de los discípulos de Jesús. Esta condición humana se expresa a través de obras a las cuales Pablo describe como delitos y pecados. Controlado por el diablo y siguiendo sus deseos pecaminosos, el hombre ha ido en una dirección contraria de Dios. Literalmente le ha dado la espalda, de modo que se ha convertido por naturaleza en hijo de la ira de Dios. Esto es objeto del castigo divino según el verso número 3. ¿Cuál es este castigo? Pablo dice: vivir en la eternidad separado de Dios en el infierno. Leamos: Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. El pecado trae muerte y por naturaleza todos somos pecadores, condenados a una eternidad sin Dios. El hombre se salvará únicamente tomando la provisión que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para alcanzar salvación. En tal sentido, bueno nos es responder estas preguntas. ¿Hemos puesto nuestras vidas en sus manos? ¿Hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador? Recuerda, no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Todo en nosotros está mal, de modo que necesitamos de Él. En el nombre de Dios te urjo hoy que hagas de Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Cuídate el día de hoy, nos vemos el día de mañana.